Bendiciones, hermanos, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a su reflexión, su programa. Pues programa, no sé si es programa, ¿verdad? Pero es un programa. Qué barbaridad. Hablando derecho con el zurdo, es una producción de Las Redes y es una bendición para mí estar cada semana con ustedes. De repente no podemos porque, como ustedes saben, ando fuera, ya sea predicando o recibiendo, ¿verdad? En retiro. Pero esas son las únicas razones por las cuales no podemos tener nuestro programa. Pero bueno, gracias a Dios que aquí estamos. Bienvenidos. Dios les bendiga. Y la petición que les hacemos en nuestro programa, compártanlo, denle like, ábranlo para que se vaya compartiendo la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar 2 programas más y terminamos con la historia de Abraham. Y bueno, hoy vamos a ver el capítulo 22, que es el sacrificio de Isaac, y vamos a terminar, si Dios lo permite, la próxima semana con el casamiento de Isaac. Y ya de ahí nos vamos a meter un poquito en la vida de Isaac y ya esos 2 hijos que tuvo Isaac, que es Esaú, Jacob y Esaú. Entonces por ahí vamos. Estamos planeando tener nuestra entrevista. Les debo 2 entrevistas y en estas semanas una de esas entrevistas andaba en Roma. Esa jovencita que quiero traer andaba en Roma y ya va a llegar o ya llegó. Yo le hablo esta semana y ojalá y tengamos ahí y a nuestra hermana, una hermana que está ahí pendiente. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, en este día, mañana, tarde, noche, Señor, en el momento en que cada hermano esté escuchando este mensaje, esta oración, que sea de gran bendición, de gran bendición. Yo quiero pedirte en este momento por peticiones que me han hecho. Te voy a pedir por Lili Quiñones para que la abraces y seas tú el consolador, que le des consuelo en estos momentos que está pasando en su vida difíciles, de salud física, de salud espiritual, de emocional. Señor, abrázala con tu amor. Te pedimos por Salvador Garza, para que lo bendigas con salud. Pedimos también, Señor, por María Esther Rivas, bendícela con salud. Todas esas peticiones que tenemos para nuestros hermanos, amigos, los hijos de nuestros hermanos que tienen tanta necesidad de tu presencia en sus vidas. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas por siempre. Amén. Amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a reflexionar como lo hacemos, como nuestra costumbre, de una manera sencilla, la palabra de Dios, el sacrificio de Abraham. Bueno, yo dije de Isaac, pero bueno, ¿a quién se va a sacrificar? Se va a sacrificar a Isaac. Vamos a ver algunos datos, como siempre, esos detalles que tengan que ver, claro, en el entorno, en el contexto bíblico, pero que tengan que ver con nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un joven. A ver, vamos a hablar de un joven adulto. Las edades, la Biblia no los menciona. Hay un historiador judío, Flavio Josefo. Él anda dándonos un dato de 25 años, ¿no? Entonces hay otros libros apócrifos que nos dan 35 años, 37 años. En verdad hay diferentes ideas de la edad de Isaac cuando Abraham lo va a sacrificar. Entonces nos podemos quedar pues entre los 20 y 40 años prácticamente, ¿no? En esa edad. No nos da la edad, pero Flavio Josefo es alguien muy respetado en este sentido, ¿verdad? Y leer a Flavio Josefo nos da a saber bastante sobre la historia, bastante sobre la Biblia y muy certero en esa cuestión de Flavio Josefo. Muy bien, vamos pues a leer la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice. Todos conocen, todos han escuchado esta historia, ¿verdad? Esta historia que puede ser emocionante, ¿no? Puede ser emocionante, puede ser para muchos de admirarse de cómo un padre va a sacrificar a un hijo a cuchillo. Era una costumbre, o sea, para nosotros es extraño, pero era algo que prácticamente se practicaba, vaya la expresión, se practicaba en algunos pueblos en aquellos tiempos. Entonces, para nosotros sí puede ser admirable y lo es, pero para él probablemente era algo normal.
¿En qué? En que su Señor, su Dios, Yahvé, le estaba pidiendo ese sacrificio de Isaac, y para él iba a ser normal, ok, pero ¿cuál es aquí realmente lo que hay en el corazón de Abraham? Muy bien, lo vamos a descubrir sobre todo en una frase que va a mencionar Abraham. Y esa frase yo creo que es la que nos va a involucrar a nosotros en esta reflexión, a nosotros. Muy bien, dice el texto: transcurrido estos acontecimientos. ¿Cuáles acontecimientos? Pues ya leímos, la vez pasada hablamos sobre la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra, lo que pasó con Lot, o mejor dicho, con la mujer de Lot, que era muy curiosita, le dijeron que no mirara para atrás, y ella volteó hacia atrás y quedó como una estatua de sal. Eso nos dice la historia, ¿verdad? Entonces, ahí, por andar de curiosa, ojalá y usted, mujer, varón, también los varones, hay hombres muy curiosos, les encanta. Es más, hay hombres más curiosos que las mujeres. ¡Qué barbaridad! Todo quieren ver, todo quieren saber. Ave María. Pero bueno, eso es, esos acontecimientos, esos y otros acontecimientos, ¿verdad? Porque se va a hablar de Agar, de Ismael, ese primer hijo de Abraham, claro, no con Sara, sino con Agar, la esclava de Sara, que se tuvo ese hijo, el cual Ismael le llamamos el hijo de la esclava. Al que se va a sacrificar es al hijo de la promesa, que es Isaac. Transcurrido estos días, estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Es el primer verso. Dios pone a prueba. Nos quedamos ahí y entonces reflexionamos en el aquí estoy. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una prueba? Una prueba que sepamos que es una prueba realmente, lo que Dios permite en nuestra vida para nosotros manifestar nuestra fe, la fe que nosotros tenemos en Él. Ahora, nosotros tenemos el don de la fe, es un regalo de Dios la fe, y ese regalo se fortalece con la escucha de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice así, que por la escucha de la palabra viene la fe. Entonces, ese es un don que todos nosotros tenemos. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos estado a prueba de parte del Señor para nosotros manifestar esa fe? Y podemos manejar infinidad de pruebas, ¿no? Infinidad de pruebas. El problema es que muchos podemos confundir el pecado con una prueba, ¿no? El pecado es pecado, el pecado se le llama por su nombre, ¿no? Por ejemplo, puede haber personas que digan: bueno, es que yo fui infiel, para el Señor ponerte una prueba. No, cuernos, no, eso es un pecado, no es una prueba, es un pecado. Entonces puedes tener tú la mala concepción de decir: acéptalo, esto viene de Dios, la infidelidad que te estoy teniendo viene de Dios, es una prueba para ti. No, yo no lo acepto como una prueba, claro que no. Entonces yo no puedo confundir la gimnasia con la magnesia. No es lo mismo el perro de Charles Boyd que voy a Charles el perro. Ave María, qué barbaridad. Entonces, el pecado es pecado y la prueba es la prueba. Puede ser una enfermedad. Mantenerse con esperanza, con alegría en medio de la enfermedad. Puede ser algún acontecimiento en la vida donde juntos como persona o como matrimonio luchen inclusive por la enfermedad de un hijo, ¿verdad? Como el matrimonio se va a unir en la oración y entrega al Señor, y puede venir esa prueba donde tú ves que un hijo está sufriendo y te duele, ¿no? Entonces aquí es el hijo, el Señor va a poner a prueba a Abraham. Abraham es el padre de la fe y él va a manifestar su fe. ¿En qué momento va a manifestar su fe? Cuando Dios dice: Abraham, Abraham, menciona el nombre en 2 ocasiones. Él responde a Abraham: aquí estoy. ¿Y qué es este aquí estoy? Este aquí estoy lo vamos a encontrar en algunos pasajes de la Sagrada Escritura. El aquí estoy es el Hinení, es el M aquí, que es lo mismo, es la disponibilidad que tiene Abraham para con su Señor, la disponibilidad que tiene Abraham para lo que el Señor le vaya a pedir. Entonces, en este sentido, aquí podemos entrar nosotros, ¿no? ¿Cuánta disponibilidad nosotros tenemos ante nuestro Dios, ante Jesús, ante el Padre, ante el Espíritu Santo? ¿Cuál es la disponibilidad que yo tengo cuando el Señor me llama por mi nombre? Porque Él llama por mi nombre y Él me ha llamado por mi nombre, y entonces yo le puedo decir al Señor: aquí estoy. ¿Qué le estoy diciendo? Aquí estoy.
con la disponibilidad, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy. Entonces, en ese sentido, Abraham dice, estoy dispuesto a lo que tú quieras. Estoy dispuesto a lo que tú me llames. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Muchas veces el Señor nos dice, ¿verdad? Y por nuestro nombre, y nos habla. En ocasiones tal vez no querramos atender ese llamado que Dios nos hace por nuestro nombre, José Antonio. Pero, Señor, aquí estoy. Tengo debilidades. Tengo mi fe muy poquita. Tengo miedo. Pero aquí estoy. Tengo la disponibilidad al llamado que tú me hagas, a tu mandamiento, a tus mandatos, a lo que me pidas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, esta disponibilidad se presenta en Abraham. Aquí estoy. Después añadió, ¿quién? Dios. Oí lo que dice. Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, y vete al país de Moría y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Bueno, vamos a ver algunos datos primero. Primeramente, no es el hijo único, No estoy contradiciendo la palabra de Dios, hay que escudriñar para empezar. No es hijo único, ¿por qué? Porque él tiene otro hijo. Aquí estamos, vete al versículo 21, capítulo 21, verso 8, va a aparecer Ismael y más capítulos atrás. Abraham tenía más hijos, no es el hijo único. Más sin embargo, podemos admitir que dice al que amas. Entonces, será al que amas en el sentido de que es el hijo de la mujer que él ama, su esposa Sara. Entonces, en ese sentido podríamos pensar o tal vez reflexionar, sí, es al que más ama. El problema es que nosotros, aunque tengamos los hijos con la misma esposa, sería que amáramos más a uno que a otro. Ese es el problema, Y el problema es no únicamente para nosotros, el problema es entre ellos, sus hermanos. ¿Por qué? Porque puede crecer el celo entre ellos. Cuando un hijo comienza a detectar que tú como papá o mamá amas más a su hermano que a él, entonces ahí va a venir un problema grave para ti. ¿Por qué? Bíblicamente, todavía no llegamos a José, falta mucho. Recuerden que los hijos de Jacob aborrecían a José. Era el chiple de papá. Entonces, aquí hacemos, me espero para ese tiempo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Para qué hablamos de eso? Si después vamos a ver Ave María, ahorita lo mencionamos, pues ya estamos aquí. ¿Cuántos hermanos? A lo mejor usted tiene un hermano que dice, mi mamá quiere más. A mí me decían que yo soy el chiple de mi mamá, y yo le decía, no, tú eres el chiple de mi mamá, y no, de ahí no la llevamos la pelotita uno al otro, pero en verdad nadie supimos quién era el chiple de mi mamá, porque mi mamá siempre nos demostró amor a todos, siempre, con un cariño especial para cada uno, que es diferente. Pero entonces aquí el texto nos hace saber pues esta partecita, ¿verdad? Ahora, aparece el país de Moría. ¿Quién es este país? Este país de Moría puede ser en un futuro Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a ejercer el templo Salomón. Ahí es donde Salomón va a hacer ese templo. Entonces, el primero que va a hacer un altar y va a hacer un sacrificio en ese lugar, que aunque diga la escritura a pie de página que no se sabe todavía dónde fue exactamente ese sacrificio, claro, no se sabe, pero sí por la historia o por el lugar tenemos que pensar que fue el primer sacrificio a Yahvé, donde iba a ser el templo de Jerusalén, porque en ese lugar de Moría, ahí es donde Salomón, repito, iba a ser el templo de Jerusalén, y ahí iba a ser ese sacrificio, un sacrificio ahí donde se adora al verdadero Dios, donde se hace sacrificio, donde se ama a Dios, donde se obedece a Dios, y donde hay una entrega a Yahvé y hay una disponibilidad para Dios. Aquí estoy, Señor. Y dice el texto, ¿no? Ahí es donde va a ofrecerse holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Ahí en esos montes, el que yo te diga.
¿Qué pasa? Dice el texto en el verso 3. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a sus 2 mozos y a su hijo Isaac. Tomó con él 2 de sus siervos, 2 mozos y a su hijo Isaac. Ya no sabemos, levántate, vamos Isaac, adelante. Nos quedamos con la edad que dice Flavio Josefo. Bueno, a lo mejor yo me quedaría con esa edad. Repito, la Biblia no nos menciona la edad. Me quedo con la edad, 25 años. Honestamente, hablando derecho conmigo, o sea, el zurdo, yo pensaba que él tenía 16 años. Yo no sé de dónde lo escuché, que eran probablemente 16 años cuando Isaac iba a ser sacrificado. Pero, oiga, ya estaría de Dios que le llevara la contraria a Flavio Josefo, ¿verdad? Ave María, no le llegó ni a la uña del dedo gordo del pie derecho, jamás. No, claro que no. Entonces me quedo pues con esa idea de Flavio Josefo. Entonces, vamos a ver. Abraham se levantó de madrugada, emparejó su asno y tomó consigo a sus 2 mozos y a su hijo Isaac, su hijo, el que él amaba, su hijo, el que tanto esperaba, el hijo de la promesa, ese hijo que le pidió a Dios cuando le dijo, ¿y cómo me voy a quedar sin hijos? ¿Quién me va a heredar? ¿Quién me va a heredar? Me va a heredar uno que no es de mi casa, me va a heredar un siervo. Y él se lo dijo a Dios. Y Dios le dio un hijo, Dios le dio la promesa. Acuerden que hablábamos en semana antepasada, me parece 2 semanas atrás, 3, cuando aquel momento de que está Abraham en una actitud de meditación y aparecen esos 3 personajes y ahí le hacen la promesa de ese hijo. Abraham lo pidió, ese hijo, él lo pidió. Y ahora Dios se lo está pidiendo a él. Él lo pidió. Señor, dame un hijo, uno que me herede, uno de mis entrañas. Y al hablar de mis entrañas, que sea de mi mujer Sara y mío. Ese es el hijo de mis entrañas. Y Dios se lo dio. Ahora Dios se lo está pidiendo. ¿Dios le ha pedido un hijo alguna vez a usted? Precisamente en esta semana, me parece que fue el jueves. Sí, el jueves fui a visitar a una hermana que quiero mucho, que amo mucho, porque ella me abrió las puertas, él y su esposo, Mario, que en paz descanse. Ahí desayunaba, ahí llegué a comer, a cenar, yo con ellos como mis hermanos, ¿no? Que Dios les dé salud a todos y a ella también, Marister. Entonces yo compartí esta semana con ella, quería ir a verla. Me dijeron que estaba enferma, le pido a Dios por ella. Y ya preocupada, ¿no? Y ahí estaba uno de los muchachos, el menor, ¿no? Manuel. Y discúlpenme si me están oyendo seguramente, porque digo sus nombres, pero no pasa nada, no estoy diciendo nada malo. Ella decía que ella no estaba preparada. Ella fue preparada para ser esposa, fue preparada para ser madre, pero no estaba preparada para perder a su esposo. Bien, entonces ahí está Manuel y dice, yo no estoy preparado para perder a mi mamá. Y le digo, ¿y a ti quién te dijo que el curso de la vida era así? Y yo le platiqué de mi esposa, de Claudia, que ella me decía en una ocasión que sería muy doloroso para ella perder un hijo. Entonces, y yo recuerdo que me decía mi esposa, yo quiero que siga el curso de la vida. Y yo le dije, ¿quién te dijo a ti que el curso de la vida era que tenía que morir primero la mamá antes que los hijos del papá? Y la imagen es en nuestra Madre María Santísima, que miró en la cruz a su hijo y lo miró, iba a decir como lo dijo el profeta Isaías, como un gusano, ahí, colgado, ensangrentado, abofeteado. Ahí María la dolorosa a los pies de la cruz, mirando cómo iba a morir su hijo. Entonces yo le decía eso a Manuel, ¿y qué si tú mueres primero que tu mamá? O uno de los demás, les mencioné, ¿no? De Marta, de Jorge, y ahí le paré porque me iba a aventar todos los muertos para allá. A ver, María. Digo, no sabemos. Y en verdad, ¿quién está preparado? Isaac le está pidiendo Dios a su hijo.
Y le mencioné a una hermana que también quiero mucho, y también voy a decir el nombre, a Yaya, que por cierto Maristel no sabía. Le digo, Yaya perdió su hijo a los 24 años que tenía Yaya, Pepe, José, tenía 24 años. Y el dolor de una mamá cuando pierde a un hijo, dice ella, es incomparable. Dice, yo creo que no es la misma o el mismo dolor de perder al esposo o la esposa que a un hijo. Claro que no lo sabe porque todavía su marido está vivo, Ángel. Pero ¿cuál es el dolor que pudiera haber sentido? Aunque Abraham está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es el dolor de Abraham? Que ahora el Señor que le dio al hijo, ahora se lo esté pidiendo para entregarlo. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, le han dicho al Señor, aquí están mis hijos? Y lo sabemos y lo hemos escuchado. Nos lo han prestado por un tiempo. No son de nosotros, son del Señor. Pero yo, José Antonio, yo no quiero pasar por ahí. Y mi esposa tampoco. Y yo creo que ninguno de ustedes, amados hermanos que tienen hijos, quieren pasar por ahí. Si nos duele cuando los vemos en circunstancias que no son propias de un joven, de un adolescente, nos duele, imagínense. Tengo una hermana, esta sí no voy a mencionar el nombre, que ella le pidió a Dios que se llevara a su hijo por la manera en que miraba su estilo de vida. Y Dios se lo llevó. Y ella llora. O lloraba. Y yo le dije, créeme, hermana, que Dios se lo llevó porque era el tiempo, no porque tú se lo hayas pedido. Fue tu oración, pero no porque se lo hayas pedido. Lo bueno en ti fue que se lo entregaste a Dios, que se hiciera su voluntad. Ahora sí, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos, dirá el Señor. Y no sabemos el misterio de Dios en este sentido. Pero sí me imagino yo un dolor en Abraham, en este viejo, ¿verdad? Porque ya está viejo, ya está anciano. Ahora, si lo vemos de otra manera, Abraham, imagínese usted, porque entonces se levantan muy temprano, agarran el burro y dice, parten el leño del sacrificio, y entonces el leño lo va a cargar Isaac. El leño lo va a cargar Isaac. Los mozos no van a cargar nada, ¿eh? A lo mejor son los que van a jalar el burro. A lo mejor Abraham se va a subir en un burro y el Isaac en otro, y todavía con el leño encima. Ese leño del sacrificio, dice el texto, partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros? Yo creo que no va a terminar con esto, entonces van a ser más programas, ¿verdad? Híjole, no, qué barbaridad tan bárbara. Acá está el director ya diciéndome que córtale, mi chavo. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Es que es importante esto, ¿no? Partir hacia el lugar donde le había dicho Dios. Porque ¿cuántos de nosotros en verdad partimos a ese lugar que Dios nos está diciendo? Oiga, Dios nos ha marcado el camino que debemos seguir. Dios nos ha marcado el camino que debemos seguir, y nosotros, el hombre, voy a hablar del hombre en general, el hombre ha tomado un camino equivocado que no es el camino que Dios nos está diciendo que sigamos. Yo le voy a invitar pues que en esta semana reflexionemos si estamos siguiendo el camino como Dios nos lo está diciendo. Abraham tomó el camino como Dios se lo había dicho. Entonces mi pregunta para usted, amado hermano, es, le repito la pregunta, ¿lleva usted el camino como Dios se lo está pidiendo o va en sentido contrario? Porque hay muchos que van en sentido contrario, ¿eh? ¿Usted no se ha metido en sentido contrario en una carretera? Yo sí.
Ay, ay, ay. Y estoy como el de chiste, mira cuántos locos vienen, ¿cuál loco? Si es el único loco soy yo, que va en sentido contrario. Por lo menos en 2 ocasiones, una aquí en el freeway, oh my God, me agarro en sentido contrario y que todos contra mí, híjole, no, parecían el Chavo del 8, y una allá en Juárez, que iba en sentido contrario en la Ramón Rayón, yo iba para arriba, todos venían para abajo, qué barbaridad. Amados hermanos, cuidado con tomar el camino en sentido contrario. Tenemos que caminar derechitos, con nuestra mirada puesta en Cristo, caminar, llevar el camino que Dios nos está marcando. Amén, hermanos, que así sea. Esta es la invitación esta semana, pues, que tú le digas al Señor, sí, Señor, estoy dispuesto. ¿A qué? A seguir el camino que tú nos estás marcando. Amén, hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Espero que estén bien, que tengan una semana llena de mucha bendición. Ustedes saben que tenemos un retiro muy importante la próxima semana. Ahí miren los anuncios en la página de Facebook de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo sobre nuestro hermano Cyril John, que viene desde la India para darnos, ahora sí que la palabra de Dios, intercesión profética. Este hermano, ¿verdad?, es un emisario del Vaticano que viene a darnos, es el coordinador internacional en la Renovación Carismática de la Intercesión. Y bueno, esto es de bendición. Amados hermanos, llamen, pregunten, no se quede ahí, no se quede con la duda, lo esperamos. Ahí va a aparecer en esos anuncios que ustedes van a recibir la dirección, los teléfonos, y lo esperamos. Amén. Amén. Que así sea. Dios les bendiga. Soy su hermano en Cristo, José Antonio de Anda. Este es el programa Hablando Derecho con el Zurdo, una producción de Echar las Redes. Amén. Ánimo, y le ganas a la vida, que la vida es Cristo nuestro Salvador. Bendiciones. ¿Quién es sed de ti?